Tras sufrir un golpe en la cabeza fruto de un accidente, la doctora Ortega ha sometido a Dolores a un TAC craneal para medir el alcance de su lesión. Bien, pues el TAC está bien. No hay lesión cerebral. De todas formas, hay que seguir la evolución por si acaso. Y sí, el análisis de tóxicos ha dado negativo. Te lo dije. Perdí el control del coche porque empecé a sentir vértigos. No sé, llevaba días mareada, con fiebre, malestar, con una especie de gripe. ¿Pero por qué no has venido antes? Pues porque creía que simplemente me estaban bajando las defensas por lo ocurrido. Dolores, yo imagino por lo que estás pasando. Entiendo que es una situación difícilmente descriptible para los que no la han vivido. Pero quiero que sepas que aquí en el hospital te podemos dar ayuda psicológica si lo necesitas. Ya he asumido la muerte de Mar. Y no tengo problemas, no necesito un loquero. Vale. ¿Te has tomado el tratamiento que te receté? Bueno, entre el funeral, la vuelta al trabajo y recuperar la normalidad, pues... Pues de ahí pueden venir los mareos. Voy a explorarte. No seguir un tratamiento médico conduce al fracaso terapéutico y puede tener importantes consecuencias para la salud. Debemos seguirlo escrupulosamente hasta el final, aunque los síntomas hayan desaparecido. Levántate y camina, por favor, unos pasos. ¿Bien? Vale, tranquila, siéntate. Dolores, siéntate. A ver, mira. Mírame, a ver. ¿Qué pasa? Mira mi dedo, síguelo. Tienes nistagmus. Y esto antes no te pasaba. Vale, túmate, por favor. Un nistagmus es un movimiento involuntario, rápido y repetitivo de los ojos. Y aunque se desconocen las causas exactas, se asocia con alteraciones de las áreas del cerebro que controlan el movimiento. Vale, veo un líquido verdoso a mayor profundidad que la otra vez. Te duele, ¿verdad? Sí. Porque está infectado. A ver, por favor, necesito que toques con el mentón en el pecho. Puedes. Bien, eso es buena señal. Abre la boca, por favor. La orofaringe está seca y las amígdalas enrojecidas, pero no hay secreciones. Entonces, pues, a ver, un segundo, déjame que te mire los ganglios. No, los ganglios tampoco están inflamados. Es buena señal. No parece meningitis, pero todo por no seguir el tratamiento. Dolores puede ser grave. A la espera de los resultados de los cultivos que le hicimos a Dolores la primera vez que vino, la vamos a ingresar, le vamos a poner un tratamiento para la infección y vamos a ver cómo evoluciona. Nada, que no se abre, a mí no se abre. Es como darse de cabezazos contra la pared con alguien así. Bueno, a veces cuando las personas están pasando por esta situación, pues se ponen un poco difíciles. Ya, pero es que se está equivocando, Lucía, lo sé, se está equivocando. Sí, pero se está cerrando como un mecanismo de defensa. De verdad, que lo veo todos los días en mi consulta. Yo soy como ella, ¿no? Lo siento, siento ser una persona difícil últimamente. Cariño, no eres una persona difícil. Estás pasando por un momento difícil. Y aunque no quieras ir a terapia, te va a venir muy bien hablar con ella. Ya, pero no sé, o sea, quiero ayudarla, pero no sé cómo, no sé. Cariño, pues hablándole de verdad, desde tu experiencia, desde aquí. Si te abres a ella, estoy segura de que te va a ayudar muchísimo a ti y a ella. Tras ver agravados sus problemas en el oído, Dolores fue sometida a un nuevo tratamiento, pero su evolución está siendo mala. Aunque, al fin, parece que los resultados de los cultivos están listos. Ay, no te toques. Ya sé que te duele. Voy a ver si pueden subirte el analgésico, pero no te toques. Lo que nos mostraba era la colonización de la bacteria Pseudomonas. Y como existen antecedentes de otitis crónica en la paciente y no está evolucionando bien, he valorado la situación con un otorrino y hemos llegado a la conclusión de que existen signos de cambios en las células del oído medio y un colesteatoma secundario.
Dolores, el colesteatoma es una enfermedad del oído medio. Se produce por un crecimiento anormal de piel detrás de la membrana timpánica, que no puede eliminarse hacia el exterior. Como tiene un comportamiento destructivo, si no lo paramos puede que crezca, destruya el hueso y deteriore el oído. Además, parece que hay una fístula que está facilitando que el pus vaya hacia el interior. Pero bueno, hay que verlo con una resonancia. Me da igual. Me lo tengo merecido. ¿Cómo que te da igual? ¿Te puedes quedar sorda? ¿Tu trabajo qué? El trabajo voy a dejarlo. Dolores, eso es precisamente lo que no puedes hacer. ¿Y tú quién eres para decirme nada? Mar se ha muerto. Pero no es culpa tuya. Repítetelo todas las veces que sea necesario hasta que te lo creas. ¿Me oyes? No puedo. No puedo. Sí que puedes. Escúchame, sí que puedes. Escúchame. Sí que puedes y yo soy un ejemplo. A ver, yo tenía un novio, ¿vale? Se llamaba Javi. Y se suicidó. Me he sentido muy culpable durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Sé lo que es no tener ganas de absolutamente nada. Pero afortunadamente he tenido gente a mi alrededor que me ha empujado a seguir luchando. Dolores, tú el primer día me dijiste que tu trabajo lo era todo. Lo era todo para ti, que estabas orgullosa de él. No puedes dejar que esto te venza. No puedes. No tengo dónde agarrarme. Agárrate a mí. Pero ahora tenemos que operarte. Los colesteatomas que no se extirpan pueden ocasionar complicaciones que van desde la pérdida de audición hasta la destrucción del hueso temporal del cráneo, provocando parálisis de los nervios craneales o incluso infecciones graves como meningitis o absceso cerebral. La infección, que hace unos días era externa, ha ido penetrando y ahora mismo la intervención es una necesidad urgente. Ante la posibilidad de que la infección siguiese avanzando hacia el interior del oído, finalmente Dolores decidió someterse a una mastoidectomía de urgencia. Por explicarlo de manera coloquial, se trata de raspar y quitar toda la zona interna del cráneo hasta donde ha llegado la infección del oído, asegurándonos de retirar la mucosa infectada. También te hemos hecho una reconstrucción de la zona del tímpano. ¿Me oyes bien ahora, verdad? Sí. Vale, me alegro. Tienes que guardar reposo, seguir el tratamiento oral que te voy a recetar y venir a revisiones para ver que todo funciona correctamente. Vale. Ah, no puedes dejar que te entre el agua. Me compraré unos tapones mejores. Si conseguí ser mujer teniente, podré con esto. Mar lo querría así. Y todo ha sido gracias a ti. Me has ayudado mucho. Tú también me has ayudado a mí. No lo había hablado con nadie. Y sé que no estaba afrontando las cosas como debía. Me he visto reflejada en ti, Dolores. Puedes llamarme Lola. Tú a mí, Diana. ¿Te puedo pedir un abrazo? Claro. Gracias. Jezabel Gracias, Lucía. Tenías razón. Me ha ayudado mucho a hablar con Lola. ¿Te lo dije? Sí, compartir con ella algo mío, de verdad. Igual es raro, pero ahora es como que me siento unida a ella. No sé, es una sensación extraña, pero es como que compartimos algo íntimo. Pues me alegro que te haya ayudado. Y bueno, ya has visto que mi despacho está abierto para ti siempre que quieras. No necesito terapia. Gracias. No, yo digo, si la necesitas algún día, cuando la necesites. Gracias.